Estamos súper alegres por esta noticia que se acaba de dar en Estados Unidos sobre el bloqueo de un juez federal contra el título 42. Ya esto sería como el fin del título 42. Estamos viendo centenas de personas con mucho frío, seguramente, que sin comida, tratando de calentarse un poquito. Por mi parte, yo voy a esperar a ver si eliminan el artículo 42 para poder cruzar la frontera, porque yo no quiero cruzar la frontera ilegalmente. Entonces, el tiempo que tengo es de esperar. Centenares de migrantes de diversas nacionalidades esperan en la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, días antes de que expire el título 42, una medida que había tomado el gobierno de Donald Trump para expulsar inmediatamente a quienes ingresen a su territorio de manera irregular. Los migrantes esperan en medio de las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, mientras que otros migrantes aguardan a que expire el título 42. Pero hay billones de dólares que han sido invertidos en muros fronterizos, en patrullas fronterizas, en centros de detención, en cárceles. En vez de dedicar esos dineros a ello, tendrían que estar dedicando a construir centros de bienvenida para que no tengan que estar así, para que puedan estar procesados de una forma más digna estos migrantes y refugiados. A mediados de noviembre de 2022, un juez estadounidense dictaminó que el título 42, medida instaurada por Trump en medio de la pandemia del coronavirus, se usó de manera arbitraria y caprichosa para bloquear sus solicitudes de asilo. Por solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, el mismo juez concedió luego 5 semanas al gobierno de Joe Biden para poder prepararse frente a una avalancha de migrantes. La fecha límite para ponerle fin a esta medida es el 21 de diciembre. ¿Qué es el título 42? Cuando Donald Trump era presidente, se creó una política que impide ampliamente la entrada a Estados Unidos por parte de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes sin documentos de viaje adecuados. Además, permite a los agentes fronterizos expulsar a los que cruzan. La medida fue creada con el fin de detener la propagación de COVID-19 en el país. La orden permite que las autoridades puedan expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos y se ha extendido varias veces. La política es conocida como Título 42 por la parte del Código del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país, que permitió que el director de ese entonces, Robert Redfield, la emitiera. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, las personas que son detenidas no las retienen en áreas para su procesamiento. En cambio, son expulsadas inmediatamente del país. De acuerdo con datos de la misma organización, desde marzo de 2020 hasta abril de 2022 se habían expulsado de regreso a México o a otros países 1,7 millones de migrantes. ¿Qué va a pasar una vez expire la medida? El Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden reiteró que expulsará a los migrantes que crucen sin autorización la frontera con México, si carecen de un fundamento legal para quedarse en Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, afirmó en un comunicado que, con o sin el título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. A medida que se acerca el día en el que la política expirará, se dispara el número de migrantes que intentan cruzar la frontera. También cientos de migrantes esperan su turno para pedir asilo. Estamos súper alegres por esta noticia. Eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos. El título 42 es una política que el Estado norteamericano ha utilizado de una manera que excede el origen de la misma normativa. Una normativa que nace en la era Trump dentro de un contexto de pandemia y además es una normativa bastante arbitraria y polémica en materia de derechos humanos. A partir del 21 de diciembre, esta pierde vigencia y la migración, que es un fenómeno que no retrocede a pesar del endurecimiento de políticas migratorias, seguramente seguirá entrando hacia Estados Unidos. Así lo muestran las imágenes de la frontera con México y es una migración que seguramente en estas primeras semanas se nutrirá de un efecto llamada de muchos migrantes que estaban a la espera de la pérdida de vigencia de esta política. Mayorkas aseguró que Estados Unidos continuará haciendo cumplir sus leyes. Estamos viendo cómo podemos fortalecer nuestra aplicación a través de diferentes mecanismos, pero continuaremos devolviendo rápidamente a las personas que no califican para un alivio completo, por lo que estas expulsiones se harán bajo el título 8. Título 8. ¿Un as bajo la manga para amortiguar la ola migratoria?
Esta medida establece que aquellos que intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización y que no puedan establecer una base legal para permanecer en el país como una solicitud de asilo válida serán expulsados. La realidad, según Mayorkas, es que en cuanto deje de estar vigente el Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados, al amparo del Título 8, que aplica desde hace décadas. Predecir el futuro de los migrantes que hoy están en la frontera México con Estados Unidos o de los cientos de miles que se están moviendo por Centroamérica, incluso que salen de Colombia por el tapón del Darién y que van motivados un poco ante el vacío normativo que queda dentro de la política migratoria de Estados Unidos con esta ausencia del Título 42, creo que todavía no es muy claro. Sin duda, este vacío normativo puede permitir algún margen de acción a los migrantes que logren cruzar la frontera. Sin embargo, como lo mencionaba, seguramente se generarán otras normativas dentro de la lógica de restricción del tema migratorio y pues habrá que ver un poco cómo se desarrolla sobre todo ese tema dentro del Congreso, saber qué va a pasar con el sistema de asilo de los Estados Unidos, un sistema que hoy ha evidenciado estar en crisis y que de alguna u otra forma ha optado por tomar medidas polémicas de protección hacia los migrantes y protección de derechos humanos. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas. Entre tanto, el Congreso está en plena ebullición para apurar los últimos días antes de que enero asuman los nuevos senadores de la Cámara de Representantes y el Senado elegidos en noviembre. En estos comicios, los demócratas de Biden perdieron el control de la Cámara Baja, pero conservan el Senado. Dos senadores, Kristen Sinema, que hasta hace unas semanas era demócrata y ahora independiente, y Thom Tillis, republicano, negocian un borrador sobre un marco migratorio, sin que de momento se haya concretado. Varios congresistas demócratas y republicanos han pedido a Biden que prolongue la aplicación del Título 42 más allá de la fecha tope, y esto podría ser una posibilidad, ya que 19 gobiernos estatales republicanos están pidiendo al juez Sullivan que suspenda su fallo. Escribió hace unos días Adam Isaacson, director del programa de veeduría de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Isaacson aseguró que si el juez no lo hace, como parece probable, los estados podrían solicitar a la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. y a la Corte Suprema escuchar el caso. Esto quiere decir que si esos tribunales superiores deciden escuchar el caso, también podrían suspender la decisión del juez Sullivan mientras proceden las apelaciones. Además, el propio gobierno apeló la orden de levantar esta restricción, aunque se comprometió a cumplir con la fecha límite. Según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se han registrado más de 2 millones de encuentros con migrantes en 2022. También se ha presentado un aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses. A pesar de la ausencia del Título 42, no podemos esperar que la política migratoria de Estados Unidos cambie trascendentalmente. Esa mirada de restricción hacia el tema migratorio continuará. Tenemos el Título 8, que ya hacía parte también de esta normativa con la misma lógica de contener las migraciones y seguramente será utilizada en exceso para manejar la crisis migratoria en la frontera sur. Habrá que hacerle también seguimiento a las manifestaciones de los republicanos que han mostrado también una fuerte oposición al gobierno Biden y buscando efectivamente también oponerse a políticas más abiertas hacia el tema migratorio. Creo que la directriz hacia el cerramiento de fronteras, la securitización de la migración seguirá siendo una constante desde los Estados Unidos.